Hubo un tiempo en que el norte de México no se movía por carreteras, se movía por confianza. Y esa confianza tenía un nombre pintado en los costados de un autobús. Durante décadas, una línea sostuvo pueblos enteros, conectó familias separadas por el desierto y convirtió kilómetros de polvo en rutas de esperanza. No era solo transporte, era orgullo, era identidad, era la certeza de que siempre habría un regreso. Pero un día, sin despedidas ni anuncios oficiales, esa leyenda desapareció en silencio. Y lo que quedó no fue solo la ausencia de camiones en la terminal, fue el vacío de una época que jamás volverá. Si tú también creciste viendo salir esos autobuses al amanecer, o si quieres conocer la historia de una de las líneas más importantes del norte, que se apagó sin ruido, suscríbete ahora mismo y acompáñanos a rescatar la memoria de las empresas que construyeron el México que hoy conocemos. Porque mientras alguien recuerde su historia, no habrán desaparecido del todo. Todo comenzó mucho antes de que existieran carreteras amplias y terminales modernas. Comenzó en una tierra donde el sol cae sin pedir permiso y el horizonte parece no terminar nunca. En el desierto de Sonora, cuando muchos pueblos vivían prácticamente aislados, un pequeño grupo de transportistas decidió hacer algo que parecía imposible: unir comunidades separadas por polvo, distancia y silencio. No había autopistas, no había garantías, no había mapas detallados, solo la convicción de que alguien tenía que abrir camino. Desde Santa Ana partieron las primeras unidades, más cargadas de fe que de tecnología. Cada salida era un acto de valentía, cada llegada una victoria silenciosa. Aquellos camiones no solo transportaban pasajeros, llevaban cartas, mercancía, noticias y esperanza. Poco a poco, los pueblos comenzaron a mirar hacia la carretera como quien mira hacia un río que trae vida. Y sin discursos oficiales, sin inauguraciones pomposas, fue naciendo lo que con el tiempo se convertiría en Transportes Norte de Sonora. Una línea que no solo cambiaría rutas, sino el destino emocional del norte del país. Con el paso de los años, aquella pequeña cooperativa comenzó a crecer como crecen las cosas que se vuelven indispensables, sin hacer ruido, pero ocupando cada vez más espacio en la vida de la gente. Los camiones viejos fueron dando paso a unidades más firmes, más largas, más capaces de resistir jornadas interminables bajo el sol inclemente del norte. Cada autobús nuevo no era solo una mejora mecánica, era una promesa de que el camino seguiría abierto. Las rutas comenzaron a extenderse más allá del desierto. Primero hacia Sinaloa, luego hacia el occidente, más tarde hasta tocar ciudades clave del país. El norte dejó de sentirse aislado. Ahora estaba conectado. Los horarios de la línea empezaron a marcar la rutina de pueblos enteros. Me voy en el norte, decían muchos, como si el nombre fuera sinónimo de certeza. Las terminales se volvieron puntos de encuentro, los operadores rostros conocidos, casi familiares. Cada kilómetro recorrido consolidaba algo más que una ruta, consolidaba confianza. Y sin que muchos lo notaran, Transportes Norte de Sonora ya no solo movía personas, movía regiones completas. Hubo un momento en que viajar con Norte de Sonora no era solo trasladarse de un punto a otro, era vivir una experiencia que se sentía segura, respetada y hasta elegante. Las unidades comenzaron a lucir más modernas, con interiores amplios, asientos cómodos y carrocerías que imponían presencia en carretera. Subirse a uno de esos autobuses era tener la tranquilidad de que ibas a llegar, sin importar el calor, la distancia o las horas de trayecto. Las rutas ya no solo unían pueblos del desierto, ahora conectaban ciudades importantes como Guadalajara, Morelia, Zamora, Uruapan, la capital y la frontera. Cada boleto representaba algo más que un asiento. Era la certeza de que el norte estaba enlazado con el resto del país por una red confiable. Las terminales se llenaban desde la madrugada con café humeante, maletas gastadas y miradas que sabían a despedida. Los operadores aprendían cada curva como si fuera parte de su propia piel. Se convirtieron en guardianes silenciosos del camino. Durante esos años, la puntualidad era costumbre y el servicio era orgullo. Viajar en norte de Sonora significaba que el trayecto importaba tanto como el destino. No solo se llegaba, se vivía el camino. Y pocos imaginaban que aquella grandeza tendría un final. Pero incluso las leyendas empiezan a mostrar señales antes de caer. A finales de los años 90, comenzaron a notarse pequeños cambios que muchos quisieron ignorar.
Las unidades nuevas dejaron de llegar con la misma frecuencia, y algunos camiones empezaron a mostrar el paso del tiempo en sus interiores, en sus asientos y en el sonido cansado de sus motores. El servicio seguía funcionando, las rutas continuaban activas, pero algo ya no se sentía igual. Los pasajeros lo comentaban en voz baja mientras esperaban su salida. Comparaban lo que había sido con lo que ahora era. El saludo cercano comenzó a volverse más distante, la atención menos personalizada. Los operadores, que durante años habían sido símbolo de orgullo, empezaron a enfrentar jornadas más duras y menos reconocimiento. El prestigio que tardó décadas en construirse comenzó a desgastarse lentamente, como pintura expuesta al sol del desierto. Las terminales seguían llenas, pero el ambiente ya no tenía la misma energía. La línea seguía moviendo el norte, pero su aura comenzaba a perder brillo. Y sin darse cuenta, una historia que parecía eterna empezaba a fracturarse desde adentro. Con el cambio de administración llegó también un cambio en la esencia de la empresa, uno que no se anunció con discursos ni comunicados oficiales, pero que se sintió en cada viaje. Las unidades comenzaron a ser reemplazadas por camiones reciclados, adaptados, maquillados para parecer nuevos, aunque por dentro cargaran años acumulados de servicio. La identidad visual empezó a mezclarse, las cromáticas dejaron de ser claras y el nombre ya no imponía el mismo respeto en carretera. La calidad se volvió irregular. A veces el servicio era aceptable, otras veces decepcionante, pero nunca igual que en su época dorada. Los pasajeros dejaron de hablar con ilusión de viajar en tren. Ahora solo hablaban de viajar. El trayecto dejó de ser parte de la experiencia y se convirtió en un simple trámite. Los operadores veteranos comenzaron a salir poco a poco, llevándose con ellos la memoria viva del camino. Las nuevas generaciones ya no conocieron la grandeza, solo la rutina. Las rutas seguían uniendo ciudades, pero el alma de la empresa ya no viajaba con ellas. Y aunque el nombre aún estaba pintado en los costados de los autobuses, la esencia que lo había convertido en leyenda comenzaba a desvanecerse sin que muchos entendieran lo que realmente estaba ocurriendo. Para muchos viajeros el golpe fue evidente cuando los camiones comenzaron a verse diferentes, no solo por fuera, sino por dentro. Los asientos ya no ofrecían la misma comodidad, los interiores se sentían más gastados y el sonido del motor parecía cargar más esfuerzo que antes. Cada viaje comenzaba a sentirse más largo, más pesado. Ya no era la experiencia confiable de otros tiempos, era simplemente la necesidad de llegar. El prestigio que durante décadas había distinguido a Norte de Sonora empezó a diluirse entre decisiones administrativas, recortes silenciosos y una competencia cada vez más fuerte. Otras líneas modernizaban flotas, invertían en imagen y tecnología, mientras el norte parecía resistir más que evolucionar. La empresa que alguna vez fue orgullo del noroeste comenzó a descender lentamente al nivel de servicio económico, perdiendo esa identidad que la hacía única. Quienes la conocieron en su época dorada no podían creer lo que estaban viendo. Cada salida parecía una despedida que nadie anunciaba. Cada ruta era un recuerdo que se apagaba poco a poco. Los camiones seguían recorriendo el desierto, pero ya no llevaban consigo la grandeza que los había convertido en símbolo del camino, y el silencio empezaba a pesar más que cualquier motor encendido. En 2018, el final no llegó con un anuncio oficial ni con una ceremonia que marcara el cierre de una era. Llegó como llegan las despedidas que más duelen, en silencio. Un día, simplemente dejaron de verse sus autobuses salir al amanecer. Las rutas fueron absorbidas por otras marcas, los colores desaparecieron de las terminales y el nombre comenzó a borrarse lentamente de los tableros de salida. Muchos operadores se quedaron sin su segunda casa, sin ese volante que durante años fue parte de su identidad. Los pasajeros no solo perdieron una opción de transporte, perdieron una parte de su historia personal. Cada ciudad del norte guardó un silencio distinto cuando dejó de escuchar el sonido de sus motores encendiendo al amanecer. Las despedidas ya no tenían el mismo fondo sonoro, las esperas ya no sabían igual. El camino siguió. Las carreteras no se detuvieron, pero algo importante quedó atrás. Y así, sin un último viaje simbólico, sin un cierre digno de su trayectoria, Transportes Norte de Sonora dejó de existir en las rutas, para comenzar a existir únicamente en la memoria de quienes la vivieron. Cuando una línea desaparece, no solo se apagan motores, se apagan recuerdos en movimiento.
Después de 2018, el nombre Norte de Sonora comenzó a convertirse en conversación de cafetería, en comentarios nostálgicos en redes sociales, en fotografías viejas compartidas por aficionados al transporte. Ya no era una empresa activa, era una leyenda que empezaba a contarse en pasado. Las nuevas generaciones apenas escuchaban su nombre, pero quienes viajaron en sus unidades sabían que no fue una línea cualquiera, fue parte del crecimiento del noroeste. Fue testigo de migraciones, de estudiantes que salían por primera vez de casa, de familias que cruzaban el desierto buscando oportunidades. Cada boleto vendido durante casi 8 décadas representó una historia distinta. Con el paso del tiempo, otras marcas ocuparon sus rutas, modernizaron servicios y llenaron los andenes. Pero algo era diferente. Norte de Sonora tenía identidad propia, tenía carácter. No era solo transporte, era pertenencia regional. Y aunque las empresas cambian, los recuerdos no se sustituyen tan fácil. Hoy lo único que queda son fotografías, anécdotas y el eco de un nombre que durante 78 años recorrió el desierto. Porque las empresas pueden desaparecer, pero la memoria colectiva no. Norte de Sonora no fue solo una línea de autobuses que operó de 1940 a 2018. Fue un símbolo del norte del país, un puente entre ciudades desérticas y una pieza clave en la historia del transporte mexicano. Durante casi 8 décadas, acompañó migraciones, regresos, despedidas y nuevos comienzos. Vio crecer generaciones enteras y resistió cambios económicos, competencia feroz y transformaciones tecnológicas que terminaron por superarla. Su desaparición nos recuerda algo importante. Nada en el transporte es eterno. Las marcas cambian, los colores se repintan, las rutas se redistribuyen, pero las historias que se vivieron en esos asientos siguen intactas en la memoria de quienes viajaron. Y tal vez ahí es donde realmente sobreviven las grandes líneas, no en los andenes, sino en el recuerdo colectivo. Si tú también viajaste en Norte de Sonora o conociste a alguien que lo hizo, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y rescatar juntos estas memorias del autotransporte mexicano. Y si te apasiona la historia de las líneas que marcaron época, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y acompáñame en este recorrido por las empresas que construyeron el México sobre ruedas. Porque todavía quedan muchas historias por contar, y tú y yo tenemos una cita en el próximo video.